Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal de Vanessa Flores Guerrero, migrante en España, donde les voy contando diferentes experiencias, lecciones, aprendizajes que voy teniendo en mi camino como migrante. En este video les quería contar algunos factores que yo no tuve en cuenta y que sí cambian tu estilo de vida y tu calidad de vida, sobre todo en la cotidianidad. Este video no tiene el objetivo de desanimarlos, pero sí que sepan que algunas cosas en su vida pueden cambiar porque te vas al otro lado del mundo y pues las cosas evidentemente se manejan de diferentes formas. Entonces este video quiere como contarles un poco esas sorpresas que yo me llevé al momento de pues ir descubriendo cómo se vive en este país. Así que les voy a ir contando esa lista, pero antes los invito a suscribirse al canal por si no se han suscrito aún, para que no se pierdan ninguno de los videos que vamos sacando. Uno de los puntos que me hubiera encantado tener en consideración es saber que no iba a conducir por los siguientes 2 años, porque aquí la mayoría de coches son manuales, las personas aprenden y tienen que pasar el examen manual. La mayoría de coches económicos o accesibles son manuales. Y sí que llegan los automáticos al país, pero son aquellos coches de 25.000 euros para arriba, o sea, los modernos. Ya están llegando eléctricos, ya están llegando automáticos, pero todo lo demás, si quieres algo más accesible, tienes que saber conducir el manual, porque si no te va a tocar comprar o uno muy caro o no manejar. Como yo, que en mi caso hace mucho tiempo no conduzco, y cuando he intentado matricularme en una autoescuela, la verdad que todo está muy lleno, hay mucha demanda. Aquí es muy impactante, pero caminas y cada 10 calles en todos los barrios siempre hay como una autoescuela, y todas las veces a las que he ido a diferentes barrios a preguntar, siempre hay como o listas de espera, y no solo eso, sino que también el precio de la clase por 45 minutos son 35 euros. Entonces sí cuesta, o sea, es una inversión de tiempo y de dinero aprender el manual. Y me hubiera gustado que me lo comenten para quizás haber tomado mis precauciones y haber venido ya aprendida de cómo conducir el bendito coche manual, que es algo que hasta ahora es un dolor de cabeza para mí. Y pues eso, aprendan a conducir el manual antes de venir a España, por favor, para que no tengan este pain que yo estoy pasando de no saber el manual y estar limitada, ¿vale? Gracias. Bueno, el punto número 2, y aquí al momento que he ido conociendo a diferentes personas, siempre me han dicho, uy sí, que los impuestos, que mira, que en España es súper fuerte la carga tributaria que le hacen a las personas, y sí es verdad que es muy fuerte, sobre todo para aquellas personas que tienen diferentes tipos de ingresos, ¿ok? ¿Por qué? Porque mientras más ingresos tienes, más tienes que tributar a Hacienda, como en todos los países. Pero en España puede llegar a ser hasta el 47% de tus ingresos lo que tributes al Estado. O sea, es muchísimo. En Perú como máximo tributas el 30%. Entonces hay aproximadamente 17 puntos porcentuales de diferencia. Sí es muy grande la carga tributaria, sobre todo si tienes diferentes tipos de ingresos. Pues más grande va a ser esa carga y hay que tenerlo en consideración. En mi caso, yo no siento mucho esa carga tributaria porque yo estoy en la misma franja salarial de un país versus otro. Es decir, a mí hoy por hoy mi salario es muy parecido al que me pagan en Perú, entonces es la misma franja y la carga tributaria es muy parecida de un país versus otro. De hecho, hice la comparativa en su momento y no hay como una gran diferencia. De hecho, yo no siento, y cuando se los comentaba a amigos, a familiares de aquí de España, me comentaban como, no, pero en verdad tú no lo sientes porque claro, tú estás ganando muy parecido al que ganas en Perú, entonces no sientes una gran diferencia, pero a medida que ganes más dinero, sí, la carga tributaria va a ser más fuerte y claro, va cambiando y hasta el 47% es una locura, pero es lo que es. Solo quería hacer un disclaimer, y si bien es cierto la carga tributaria en España es mayor que en otros países, bueno, en mi caso yo lo comparo con Perú, que originalmente yo soy de allí, pero sí es verdad que las cosas funcionan. Tú tienes un seguro de salud
que es público, en el que puedes atenderte cualquier emergencia. Evidentemente pues sí se toman bastante tiempo en darte una cita con un especialista, pero para emergencias la verdad que en estos 2 años que no sé, por ejemplo me dio asma un día y estuve como un poco mal esos días, sí me atendieron por emergencias, pero sí es verdad que cuando he querido hacerme como otras pruebas de control y tal, sí se demoran más en darte como disponibilidad. Pero al menos las cosas funcionan y no tienen, o sea, no como para cosas de emergencia no tienes que tener como un seguro privado, ¿no? Es como para otras cosas de prevención sí es bueno tener un seguro privado, pero con uno público no es que jamás vas a poder atenderte, sí te atienden en cualquier emergencia. La verdad que en mi caso ha funcionado bien y alguna prueba en general como de sangre, de estas que son anuales, sí me las han hecho en el seguro público y la verdad que ha funcionado súper bien. Entonces claro, pagas más tributos, pero las cosas públicas que tienen que funcionar porque son las básicas que todos los ciudadanos necesitamos, funcionan. Entonces es como una con otra. El tercer punto es los trayectos largos en metro, sobre todo si vienes a ciudades como Madrid y como Barcelona, porque todo está más lejos. O sea, normalmente las casas, los pisos que encuentras más económicos, más accesibles, están un poco más lejos del centro. Entonces, mientras más te alejas del centro, es más accesible. Esto evidentemente incurre en que los trayectos sean más largos entre tu casa y el centro, o si vas a ver un amigo, y sobre todo si no te mueves en coche, pues evidentemente pasas más tiempo en el transporte público. Yo, por ejemplo, donde trabajo está alejado del centro, porque está en un laboratorio que está como a las afueras de Madrid y yo vivo no en el centro sino un poco más alejada del centro y me demoro 1 hora y 15 minutos en llegar a mi trabajo y pues tengo que tomar diferentes tipos de transporte público para llegar. Me las ingenio y en ese camino lo que estoy haciendo es estar ideando cosas, estar como escuchando videos de YouTube que me parecen interesantes y ya como le he tratado de encontrar lo positivo. Pero sí es verdad que si vienes a ciudades grandes, normalmente vas a pasar mucho tiempo en el metro para poder moverte de tu trabajo a tu casa o de tu casa a verte con unos amigos por el centro y etcétera. Entonces sí, tengamos eso en consideración, muchas horas pasadas en el metro. Otro punto que me impactó muchísimo y como me quedé ¿what? Fue el tema de el emprendimiento, que en España es complicado emprender, ¿ok? Porque en España si eres autónomo, es decir, si eres como un emprendedor solopreneur, como que tú mismo eres tu propio jefe, tienes que pagar sí o sí la cuota de autónomo, así generes o no ingresos, y eso a mí me parece muy fuerte porque claro, es como o sea, hay meses en los que no tienes clientes y igual tienes que pagar la cuota de autónomo. Entonces yo flipé, me impacté, me desmayé y me quedé como wow, qué locura. O sea, y es como no me parece, o sea, me parece que no fomentan el emprendimiento para las personas que quieren ser autónomos, porque evidentemente cuando pues quieres hacer una empresa, al inicio quizás empiezas contigo mismo a ver qué tal te dan tus servicios y vas aprendiendo. Y me parece como un castigo que a las personas que quieran como empezar a hacer esto y hacer solopreneurs o autónomos, se les condicione pagar como una cuota autónomo, así generes o no clientes ese mes. Entonces he escuchado muchísimas quejas de esto en internet, lo he hablado con amigas que en algún momento fueron autónomas aquí en España. Y claro, o sea, terminan saliéndose de eso y buscando un trabajo por cuenta ajena, que es como trabajando para otra persona, porque sí es un poco limitante que tengas que verte obligado a pagar esa cuota autónomo sí o sí. Entiendo que puede llegar a ser, no sé, 350 euros o 500 euros, pero si ese mes hiciste, no sé, pues 1000 euros y tienes que estar reduciendo 500 euros, pues evidentemente tu margen de ganancia está mucho más limitado, ¿no? Entonces sí es importante saber esto, que no es, o sea, el país no es muy friendly, no es muy amigable con los autónomos o los solopreneurs.
Bueno, y otro punto importante es lo del círculo social reducido, que uno no es consciente hasta que se muda, porque claro, en tu país tienes como todo tu círculo de amigos, tus planes, y no estás como valorando que estas personas que forman parte de tu fin de semana ya no van a estar ahí porque tú te estás mudando de país. Entonces evidentemente pues sí llegas a extrañarlos mucho. Yo extraño mucho a mis amigos, cuesta mantenerse en contacto con ellos por el cambio de horario, y sí se llega como a extrañar esas reuniones en las que todo era risa, y cuesta. Evidentemente pues haces amigos acá, sobre todo si haces un máster, conoces gente nueva, empiezas un nuevo trabajo, pero como todo en la vida, los amigos, las amistades se van como cosechando con el tiempo. Entonces a medida que vas conociendo más a las personas, pasa más tiempo para que puedas como hacer amigos más íntimos, más profundos. Entonces sí es verdad que el círculo social se reduce y cuesta más encontrar esos momentos de ocio con amigos que valores y que te conozcan al 100%, ¿no? El siguiente punto son las dificultades para conseguir trabajo. Un trabajo bien pagado o un trabajo igual de pagado que en tu país, pues evidentemente eres extranjero. Al inicio, por ejemplo, mi primer trabajo en Madrid fue un trabajo de telemarketing. Mi primer trabajo en Valencia fue un trabajo también en una startup muy pequeña. Entonces es como cuesta quizás encontrar trabajo. No digo que es imposible, evidentemente hoy por hoy he tenido la suerte de estar en un rango salarial muy parecido al que tenía en mi país, pero sí es verdad que no es tan fácil, porque sobre todo por el networking, ¿no? Porque claro, uno en su país tiene muchos contactos, muchos amigos o amigos del colegio, la universidad, que te pueden recomendar a diferentes trabajos. Los primeros trabajos normalmente para un extranjero, no digo que sea la regla, también hay gente que ha llegado y ha entrado como trainee o a practicante o becario a una empresa súper grande, pero sí es verdad que normalmente esas empresas muy grandes no suelen hacerte como los papeles de residencia, porque ya tienen muchos protocolos por detrás por ser justamente una empresa muy grande. Y si quieres estar en un lugar donde te hagan tu residencia, tus papeles, normalmente te va a tocar quizás hacerlo en una empresa más pequeña, una empresa que está emergiendo, lo cual también es muy bueno para ti porque vas a poder aprender de muchas cosas. Pero sí es verdad que hay una dificultad para conseguir un trabajo, porque si piensas como un empresario o como una empresa, tener que hacerte tus papeles pues no es algo que todos estén dispuestos a hacer. Luego otro punto es el tema de que Madrid hoy por hoy es como el Miami de Estados Unidos, es decir que aquí hay mucha comunidad latina. A mí eso me encanta. Le estaba contando a mi hermano que iba a hacer este video y él me comentó como, Vane, pero ¿por qué no pones un punto y también comentas de que España, bueno, Madrid, Barcelona, sobre todo como que las ciudades más grandes están llenas de comunidad latina? Entonces yo le dije, Álvaro, pero a mí eso me encanta porque siento de que de esa forma como la migración pues es mucho más integral. A mí me gusta que haya mucha comunidad latina aquí porque siento que se respira eso como que casa, y a mí eso me parece positivo. Pero claro, él me decía, Vane, sí, pero hay personas que quizás no lo ven como tan positivo, hay personas que quizás lo ven como, oye, pero yo quería otra cosa, yo me mudé de Latinoamérica para salir de eso y como llegar y encontrarme también toda la comunidad latina en Madrid y Barcelona, pues quizás no es algo que le guste a todos, ¿no? Depende de lo que estés buscando. En mi caso yo lo veo algo positivo, pero depende lo que estás buscando y tus expectativas. Y el último punto es que los salarios aquí en España son más bajos que en la Unión Europea en general. O sea, son más bajos de lo que puedes encontrar en Holanda, en Suiza, en Bélgica. En estos países de la Unión Europea, los que estoy mencionando, suelen pagar más. Pero claro, también todo es más caro. Entonces España sí es de los países o sea, los salarios son más bajos, pero también el costo de vida es más bajo que en estos otros países de la Unión Europea. Así el video por hoy, espero que haya sido de mucha utilidad para algunas personas que están buscando migrar a España, para que tengan todas esas aristas en consideración al momento de ejecutar su migración.
Y muchas gracias por haber visto el video hasta aquí. Déjame en los comentarios cualquier otra duda para poder tener más ideas de contenido. Muchas gracias y muchos éxitos en tu migración.